Estamos ahora en el barrio de Podgórze, ese barrio que lamentablemente es conocido como el lugar donde fue el gueto durante la Segunda Guerra Mundial. Barrio de Podgórze que también, al igual que Kazimierz, antiguamente era una ciudad independiente de Cracovia, que estaba separada de Kazimierz por un río, el río principal. Así que tanto Kazimierz como Podgórze, esas ciudades independientes, fueron unidas a Cracovia en el año 1822. Cuando Cracovia formaba parte del Imperio Austrohúngaro, no sé si saben más o menos que Polonia sufrió un periodo en donde fue dividida entre tres imperios, que fueron el Imperio Pruso, que es la actual Alemania, el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro. Durante un periodo de casi 126 años, Polonia fue dividida entre estos tres imperios y Cracovia en esa división quedó del lado del Imperio Austrohúngaro. Ese imperio, para poder expandir Cracovia, lo que hicieron es tomar la decisión de unir a dos ciudades que estaban por fuera, que eran Kazimierz y Podgórze, a Cracovia. Así que a partir de ese año pasaron a ser dos barrios de la ciudad de Cracovia, pero que antiguamente eran ciudades independientes. Así que estamos en esa tercera ciudad ahora, que es Podgórze, que es conocida como el lugar donde fue el gueto de Podgórze. Estamos en la parte más, se podría decir, más turística del barrio. Ustedes miran detrás mío, tenemos casas que están arregladas, que están pintadas. Toda esta zona que está aquí abajo es la zona de bares, de restaurantes, todo lo que le da vida al barrio se concentra en este lugar. Pero esta no es la realidad del barrio. La realidad del barrio es la que ustedes van a ver ahora cuando empecemos a caminar y van a comenzar a ver casas que son de la misma época que estas, pero están sin pintar, están deterioradas, algunas están abandonadas. Cuando ustedes comiencen a ver ese deterioro y ese abandono es porque vamos a estar dentro del gueto, porque todavía no estamos dentro del gueto. Una vez que estemos dentro del gueto, ahí les voy a contar cómo comienza la historia de lo que fue el gueto. Antes de irnos, les quería contar sobre este puente que acabamos de cruzar, que yo dije que era el Puente del Amor, que todo el mundo lo llama el Puente del Amor por obvias razones de los candados y demás, como esa loca manía que yo dije, no de los candados. Este puente es del año 2010 y el nombre original es Władka Bernardyński. El nombre completo es Lateusz Władka Bernardyński. Es el nombre de un sacerdote que durante muchos años cruzaba aquel puente, que es el puente de color azul, el puente Pilsudskiego o puente de hierro, como lo llaman aquí. Él cruzaba todos los días caminando ese puente hacia Podgórze para ayudar a los que más lo necesitaban. En el año 2010 se construyó este puente y se puso el nombre del sacerdote a modo de agradecimiento de toda la ayuda que él le brindó a la gente que vivía aquí en Podgórze. Así que básicamente es el puente Bernardyński, pero todo el mundo lo llama Puente del Amor por los candados y demás. En cuanto a aquel puente, el puente azul o puente Pilsudskiego, es un puente que aparece en la película La Lista de Schindler también. Ese puente es el que se usó para trasladar a los judíos desde Kazimierz hacia el gueto. Nada más que en la película esto lo muestran, obviamente, pero en la película lo hacen en sentido contrario, porque Steven Spielberg lo que hizo es recrear situaciones del gueto del otro lado. En lo que fue el gueto original no filmó escenas porque es un lugar que tiene mucha carga emocional, porque si uno tiene que hablar claramente, acá se asesinó muchísima gente, entonces él decide no filmar en este lugar. Entonces lo que hace es recrear algunas escenas del gueto del otro lado, en el barrio de Kazimierz. Entonces, en la película, cuando él hace el traslado de los judíos hacia el gueto, lo hace desde este lugar hacia enfrente, que es donde recrea el gueto, cuando la realidad era que los sacaban de Kazimierz y los metían en el gueto que estaba aquí detrás. Así que en la película aparece aquel puente también. Y también aparece la iglesia, que eso no lo dije, la iglesia que usamos hace unos minutos, la del Corpus Christi. Adentro de esa iglesia se filmó una escena también. No sé si recuerdan una escena donde Oskar Schindler se mete dentro de una iglesia buscando a algunos judíos para hacer negocios, que él se había enterado que los judíos se juntaban dentro de la iglesia para intercambiar cosas, para hacer negocios y demás. Y en la escena él se mete en la iglesia y ve que había un grupo de 4 o 5 judíos que estaban haciendo ahí intercambios y demás, y él se queda sentado cerca de ellos hasta que después se presenta y la mayoría se va rápidamente y desaparece del lugar y se queda uno solo, que es el que termina haciendo negocios con Oskar Schindler. Esa escena fue filmada en esa iglesia que hemos pasado recién, la del Corpus Christi. Así que tenemos la iglesia, tenemos el puente y lo que les mostré de los balcones y demás. Ahora vamos a comenzar a caminar y cuando estemos, como les dije, dentro de lo que fue el gueto, ahí les voy a contar la historia de lo que fue o cómo comienza a ser conocido como el gueto de Podgórze. Así que vamos por este lado. Miran detrás mío que ya cambia un poquito esto de los colores y el mantenimiento de las casas y demás, que es bastante diferente a lo que está pegado al río, ¿no? Eso es porque ahora sí estamos dentro de lo que fue conocido como el gueto de Podgórze. Una vez que terminamos de cruzar esta pequeña calle, esta que está detrás de ustedes, imaginariamente hemos cruzado un muro que pasaba detrás de ustedes y que era el muro que rodeaba y cerraba todo este lugar. Ese muro venía desde una avenida que tenemos aquí a unos 100 metros, donde estaba la entrada principal del gueto. El muro, si podemos dejar un espacio para que pase la gente, el muro cortaba esa avenida
y es donde estaba la entrada principal, que tenía 2 arcos grandes por donde pasaban los tranvías de ida y de vuelta, 2 arcos más pequeños por donde pasaban las personas también. Ese muro cortaba la avenida, venía todo por esa calle y hoy en día pasaba por detrás de ustedes y hoy en día chocaría con este edificio que tenemos aquí enfrente. Así que imaginariamente hemos cruzado ese muro. Ese muro se empezó a construir un 3 de marzo de 1941. La madrugada del 3 de marzo la comenzaron a construir esa pared, o judíos obligados por los nazis. Un muro que está hecho de piedra y de cemento, que tiene una parte semicircular en la parte superior, que es muy similar a una lápida. Esto lo van a ver después ustedes cuando vean el fragmento de muro que quedó hoy en día. Un muro que rodeaba todo un espacio físico de 30 manzanas, donde vivían 3.000 polacos católicos, que en su mayoría fueron sacados de aquí y les entregaron las casas de los judíos en Kazimierz, y en ese espacio físico donde vivían 3.000 personas trajeron 15.000 personas. 15.000 judíos que eran considerados aptos para el trabajo. Imagínense que el espacio físico estaba preparado para 3.000 y ahora había 15.000. Donde había 1, ahora iba a haber 5. Acá empezaba la famosa distribución de espacio que hacían los nazis, que por ahí en una habitación de 10 metros cuadrados metían de 3 a 4 familias juntas. Imagínense en 10 metros cuadrados 3, 4 familias juntas de 3, 4 personas por familia. Imagínense cómo se mal vivía en este lugar. Había algunos que conseguían un fragmento de techo para sobrevivir y había otros que no conseguían y terminaban viviendo en las calles. Imagínense vivir en las calles, especialmente en invierno, con las temperaturas que hay aquí. Las temperaturas de invierno aquí pueden ir de menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, menos 30 grados. Imagínense con ese frío lo que sucedía en las calles, ¿no? Mucha gente murió de frío. Mucha gente murió de hambre también, porque el tema del alimento era un problema aquí para la comunidad judía, porque la ración diaria de alimento que pasaban los nazis era de 145 gramos por día por persona. Estamos hablando de una pequeña ración de alimento que era para sobrevivir todo el día. Y que después, por orden de Hans Frank, el que era el gobernador general, esa ración se bajó a 25 gramos. 25 gramos de alimento por día por persona. Estamos hablando de absolutamente nada. Obviamente no era nada, era simbólico. Obviamente cuando él da la orden de bajar a 25 gramos, él tenía un objetivo. El objetivo era que, obviamente, que se mueran todos. En una de sus memorias, Hans Frank escribió que él había matado mucha más gente de hambre que gastando balas que eran caras. Esto lo escribió él mismo, ¿no? Porque él estaba como muy orgulloso de lo que hacía, ¿no? Hans Frank escribió más de 50 memorias. 50 diarios donde él anotaba todo lo que hacía, porque era un orgullo para él hacer todo eso. Gracias a esas memorias se pudo saber lo que hacía. Gracias a esas memorias a él lo enjuiciaron en Nuremberg y después terminó siendo ahorcado, obviamente, por todos los delitos de lesomanía que cometió. Así que para algo sirvieron esas famosas memorias que él escribió. Así que todo eso pasó aquí adentro, en este lugar que vamos a caminar ahora, donde vamos a caminar un poquito por lo que fue el gueto. Van a ver que yo les dije, ¿no? Cuanto más avancemos, van a ver este deterioro en las casas, este abandono, lugares que van a estar abandonados completamente, así que lo van a ver ustedes mismos. Vamos a hacer las últimas 3 paradas que nos quedan, que es un edificio que está muy cerca de aquí, que tiene una historia bastante particular. De ahí nos vamos a ir al muro, para conocer un poquito el muro, de lo que quedó. Y después de ahí nos vamos a la última parada que nos queda, que es la Plaza de los Héroes, que es la plaza que está representada con sillas, para conocer la historia de esas sillas. Y donde les voy a contar la historia de algunos héroes que dejó aquella época, que sus historias no son tan conocidas. Entonces ahí les voy a agregar un par de nombres para que ustedes se sientan recuerdo de lo que fue aquella época. Así que vamos a mirar un poquito por el gueto. Una ley en donde si decís o das a entender que el polaco fue como... responsable. Responsable. No responsable, pero colaborador sería la palabra, ¿no? Si uno dice que... Bueno, no es lo mismo culpable que responsable, ¿eh? No es lo mismo culpable que responsable. No. Entonces, son cosas... culpable es otra cosa. Responsable a lo mejor de por no hacer nada, por omisión. Exactamente, pero acá si uno dice que Polonia tuvo así como una aceptación de lo sucedido, acá te pueden multar, te pueden llevar preso y demás. Si decís campos de concentración polacos, en lugar de aclarar que fueron campos de concentración y de exterminio construidos en Polonia por los nazis, también hay un temita. Es como que acá hay que, cuanto menos se habla, está como bastante especial el tema, ¿no? Porque te limitan información. No es que te limitan información, sino que no puedes decir cierta información, ciertas cosas no puedes contar. No sé, me pasó a mí como yo soy guía de Auschwitz y el año pasado nos bajaron como una línea como que había que contar ciertas cosas y ya después no podías decir más nada, ¿no? Si decías algo más, no estaba bueno para tu trabajo. Empezaron a poner como muchas... Sí. Ahí yo me abrí un poco de todo eso porque el gobierno hoy quiere tapar todo esto, el gobierno actual, ¿no? El que es de extrema derecha hoy
que pase de largo todo esto y listo. Por eso hay muy pocos monumentos, por eso no hay como fechas así como muy marcadas de lo que sucedió aquí, por lo menos de aquella época. Está todo como bastante tapado. Sí, una fecha que es la que se respeta bastante es la que pasó, no sé, alguno estuvo acá el 1 de agosto, hace unos días, pero el 1 de agosto se cumple el aniversario de lo que fue el levantamiento de Varsovia, que es donde Varsovia se levanta en contra del régimen nazi, tomando armas civiles, además de lo que era la Armia de Gaulle, que es el ejército polaco, pero más de 150.000 civiles tomaron armas y pelearon en contra del régimen. Murieron cerca de 250.000 civiles. Cada 1 de agosto a las 5 de la tarde suenan las sirenas en todo el país. Esas sirenas que uno escucha en las películas y demás, que son los antibombardeos y demás. Bueno, en todo el país a las 5 de la tarde empiezan a sonar al mismo tiempo las sirenas durante un minuto. Y obviamente es un día muy, muy emblemático. Y para Varsovia especialmente. Ese es uno de los pocos días que ves como que sí está como marcado eso, ¿no? Pero después en lo demás no hay monumentos, no hay nada. El único monumento en cuanto a lo que es del Holocausto es el que vamos a ir a ver, que es el de la silla. Después no hay mucho más de eso. No hay mucho más de eso. Así que está como bastante... ¿Qué monumento más grande que Auschwitz? No creo que haya ninguno. Sí, pero para los que no son de acá. Para los que no son de acá. Pero yo creo que se tienen que dar cuenta. Sí, obviamente, ¿cómo no sabes? Pero eso está más que claro. De ahí a que lo quieran aceptar, sí, por ese es supuesto. otro tema, pero obvio, es así, obvio. Pero eso pasa, no sé, ahora cuando estemos en donde está el muro vas a ver que hay casas que tienen esa altura y el muro estaba adelante y muchos decían que no sabían lo que pasaba acá adentro. Y vos decís, ¿cómo no sabías si tu ventana da? Entonces, está bien, uno entiende aquella época porque había mucho miedo, entonces el miedo es un arma más que fundamental, ¿no? Al margen de lo que es un arma, de lo que pueda generar un arma que lastima disparando y demás, ¿no? Yo digo que el miedo fue el arma principal que usaron los nazis, ¿no? Porque fue obviamente lo que usaban en contra de las personas para que delataran, para que hicieran lo que hicieron y demás. Entonces, el miedo es un arma que es, al día de hoy, me parece que un 100% efectiva. Y fue lo que sucedió en aquella época. Por eso se miraba por otro lado, por miedo a lo que iba a pasar con tu familia, con tus amigos, con lo que sea. Entonces, es muy difícil, a veces, me pasó la otra vez que una señora me decía, pero ¿cómo puede ser que los mismos judíos delataran y qué sé yo, y que esto y lo otro? Y yo le volví a decir, ¿no? El tema del miedo es especial, ¿no? Uno no sabe cómo va a reaccionar en una situación así hasta que no la vive. Cuando está realmente en riesgo tu vida, uno no sabe cómo. Podés decir, yo a mí si me atacan con un cuchillo, yo capaz que le hago una toma de jiu-jitsu y lo doy vuelta y le hago esto y el cuchillo se lo meto por... Sí, de ahí a que te pase y lo hagas, yo dudo, ¿no? Que obviamente hay gente que se anima, pero por ahí el que más habla es el que después es el primero que corre, ¿no? Como digo siempre. Pero bueno, es lo que pasa acá. Acá, sí, volviendo a ese tema, está como bastante especial ese tema, ¿no? Y es un tema que está tapado, literalmente. Por lo menos por parte de algunos. Por suerte no de todos, porque muchos la pasaron muy mal, judíos, no judíos la pasaron muy mal, entonces por suerte no por todos. Pero hay una gran parte que sí, que siguen diciendo esto que me preguntaban, lo de la negación y demás, que me preguntaste antes. Sí, hay algunos que sí, que tienen eso. A mí me pasó en el medio de un tour un día que apareció uno y me empezó a decir que yo contaba mentiras de los judíos, que por qué no contaba la verdad, de que esto invento de ellos, y todo esto delante del grupo me lo decía. Me lo empezó diciendo en polaco y como vio que la gente era todo español, empezaron a hablar en inglés, como no sabía español, pero lo empezó a decir en inglés para que todos, o por lo menos los que entendían inglés, sepan de qué estaba hablando. Y él me decía, no, pero contá la verdad, de que se hacen los mártires, pero que esto estoy inventado, es historia inventada por ellos, y yo me quedé como... y me pasó a mí, no es que... o vas caminando por este barrio a veces y encontrás pintadas en contra de los judíos todavía, eso... sigue pasando hoy en día y demás. ¿Hoy no se podría hacer una película como La lista de Schindler? ¿Aquí? Otra vez, o hacer una película de ese tipo hoy en día. No sé si podría ser. Por el gobierno. Yo tengo mis dudas, que el gobierno lo permita. Yo tengo mis dudas. Por ahí me equivoco y ojalá me equivocara, pero después de vivir casi 5 años acá, tengo mis dudas que se permita hacer algo así, ¿no? Hoy en día. Caramba. Lamentablemente sí. Lo digo por experiencia, por lo que veo, ¿no? Por lo que veo en la calle y por lo que hablo con la gente y demás, ¿no? No creo que el gobierno actual permita... Por mucho dinero que trajera la película.
Lo veo difícil. Ese fue en Varsovia, ¿no? No, la del pianista se rodó en Varsovia, en el barrio de Praga. Porque muchas veces genera confusión porque muchas piensan que se filmó en Praga, porque se nombra Praga, pero es el barrio de Praga de Varsovia. Ahí se filmó, creo que el 90% de la película. 90% de la película, sí. No, aquí no se rodó nada del pianista, por lo menos. No. Así que bien, bueno. Ahora metiéndome un poquito en donde paramos. Bueno, habrán visto, ¿no? Esto de las casas que yo dije, el deterioro y demás, ¿no? Pero bueno, del edificio que voy a hablar es del que tengo detrás mío, de la casa que tengo detrás mía, básicamente. Esta casa que están arreglando completamente detrás mío, que está cerrado por esta valla de metal y demás. Lo que sucedió ahí fue representado en la película La lista de Schindler. No sé si se recuerdan los que vieron la película que hay una escena donde entran soldados nazis a un hospital y empiezan a disparar contra la gente que estaba internada en ese hospital. Pero que previamente esa gente que estaba internada había recibido un pequeño cóctel de cianuro que les habían dado las enfermeras y los médicos, que tomaron esa drástica decisión porque ya sabían que llegaban los soldados y no les daba el tiempo a sacarlos y salvarlos a todos. Entonces tomaron esa decisión de darles, como llamaron ellos, una muerte más digna, ¿no? Entonces lo que hicieron fue dormirlos y les dieron ese cianuro para que tuvieran esa muerte más digna y que no sea por las balas de los nazis. Eso pasó de verdad, con la diferencia que no fue concretamente en un hospital, fue en una residencia de ancianos. Es una antigua residencia de ancianos que estaba dentro del gueto, que obviamente los ancianos para los nazis no tenían ninguna validez. Así que el 28 de octubre de 1942 ingresaron soldados nazis a ese lugar y empezaron a disparar contra todos los ancianos que estaban internados en ese lugar. Pero que después se dieron cuenta, esos mismos soldados, que los ancianos ya estaban muertos, porque encontraron al lado de las camas pequeños vasos que tenían olor a cianuro. Y ahí se dieron cuenta que los ancianos ya estaban muertos por ese cianuro que les habían dado las enfermeras, los médicos y demás. ¿Qué hicieron los soldados? Le dispararon a las enfermeras, a los médicos, al director del lugar, mataron a todos, básicamente. Así que lo que mostró la película fue realmente algo que pasó, nada más que con esa pequeña diferencia que fue una residencia de ancianos. Estamos en la parte de atrás del edificio. Normalmente yo voy por la avenida y voy a la entrada principal para que uno pueda ver la entrada, una placa que hay muy importante, pero ahora lo están arreglando completamente, entonces toda la parte del frente está tapada por un telar y no se puede ver nada. Entonces por eso vengo para atrás directamente, pero normalmente voy a mostrar la placa que está en memoria de las víctimas y demás, pero bueno, como no se puede ver, ya directamente paso por acá. Así que parte de lo que sucedió en aquella época que fue representado en la película La lista de Schindler. Ahora vamos a ir hacia el muro y después para la plaza. No es una réplica, sino que es original que quedó de aquella época. Perdona que te corté. Decime. Es que, sí, que lo tiraron todo entero, ¿qué hicieron? Sí, lo empezaron a derribar antes de escaparse de este lugar, y lo único que quedó era esto, que formaba parte de dos casas que estaban en los laterales y que se usaba en ese momento como parte del muro del patio, y otro pedazo que quedó en una plaza que está a unos 500 metros de aquí, pero es lo único que quedó. Todo lo demás lo derribaron. Y lo derribaron los soviéticos también. Lo otro que quedaba, los soviéticos lo tiraron también. Lo que se mantuvo fue solamente esto, pero porque formaba parte del patio de una casa, nada más. No es que lo mantuvieron por memoria. Por eso sobrevivió nada más. Si no, lo hubieran quedado también. Exactamente. El muro del gueto. Exactamente, el muro del gueto. Y en español para... Ahí, salió bien dentro, el muro del gueto. Pero bueno, como les decía, ¿no? Parte original que acá pueden apreciar esto, ¿no? De la parte semicircular, un muro que no tiene gran altura. Si ustedes prestan atención, no tiene gran altura. Esto con un poco de ingenio y agilidad se puede saltar muy fácil. Es más, entre dos personas lo saltamos muy fácil esto. El tema es que sí, lo podías saltar, pero no sabías que había al otro lado. El muro, si estaba pegado a alguna casa o algún edificio que tuviera ventanas que van al exterior, esas ventanas serán completamente tapadas para que no puedan ver absolutamente nada de lo que había al otro lado. No solamente eso, los mantenían poco alimentados, poca agua para que estuvieran débiles, para que no tuvieran fuerzas para escaparse también. Entonces había todo un conjunto de cosas, no es que te encerraban, te alimentaban bien para que puedas saltar y demás, no, había un conjunto de cosas que hacía que la gente no se animara a saltar este muro. Estás débil, no sabes qué vas a encontrar del otro lado, entonces todo eso hacía que muy poca gente se animó a escaparse de este lugar. Nosotros quedamos del lado de afuera de lo que es el gueto hoy en día, estuvimos caminando por el interior del gueto hasta que nos cruzamos levemente hacia la izquierda para cruzar la avenida que cruzamos. En ese momento fue como si automáticamente hubiéramos pasado de aquel lado hacia hacia el otro lado del gueto, así que quedamos automáticamente del lado de afuera. Todo lo que sucedió del otro lado. Aquí es donde trajeron esas 15.000 personas que eran consideradas aptas para el trabajo, que durante el día separaban hombres de mujeres y niños para evitarse rebeliones, aquí agrupaciones que pudieran generar algún problema.
Así que a los hombres los enviaban a trabajar a lo que era Poazu, ese campo que dirigía a Monguet, y a las mujeres y a los niños los enviaban a trabajar a la ciudad de Cracovia para hacer todo el mantenimiento de la ciudad. Y recién por la noche los volvían a encerrar en este lugar. Así que con todo esto mantenían todo más que controlado lo que sucedió en este lugar. El gueto funcionó hasta el 13 y 14 de marzo de 1943, cuando se realizó la liquidación final del gueto, donde entraron aquí soldados nazis dirigidos por Amonguet disparando contra la gente que estaba aquí, y a los que no les dio tiempo de matarlos fueron enviados a distintos lugares. De todo el proceso que se vivió aquí de 2 años y de esas 15.000 personas que pasaron por este lugar, cerca de 8.000 personas terminaron en Poazu, donde después por orden de Amonguet terminaron ejecutados. Cerca de 2.500 terminaron ahora en Auschwitz, donde ya sabemos cómo terminó la mayoría, y el resto, que completaba la cantidad de 15.000, murieron aquí o de hambre, o de frío, o asesinados por los nazis. Y muy pocos se pudieron escapar de este lugar. Así que, obviamente, esto ha quedado de recuerdo de aquella época macabra. Hoy este pedazo de muro es considerado Patrimonio de la Humanidad y la Memoria, porque así lo nombró la UNESCO en el año 1978. Así que desde aquella época tiene esta placa a modo de recuerdo y de memoria especialmente, ¿no? Porque Patrimonio de la Humanidad da lo mismo, pero que sea de la memoria es la parte importante y que es la parte por ahí menos recordada, ¿no? Esto de la memoria que está tan olvidadiza hoy en día y esta palabra que está tan olvidada literalmente o mal usada también, ¿no? Porque realmente perdemos la memoria muy fácil. Así que parte de lo que dejó aquella época macabra. Ahora nos vamos a ir a la última parte que nos queda, que es la Plaza de los Héroes, para conocer un poquito la historia de ese lugar.